Aleluya, Señor. Aleluya. Señor, te damos gracias, Señor, gracias, Dios mío, en este tiempo, Señor. Y creemos, Dios mío, en esta hora, Señor, que por encima de la distancia, por encima de los medios, Señor, tecnológicos, Señor, tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, está, Dios mío, en esta hora, Señor, sobre cada uno de tus hijos, Señor. Ahí donde estamos, Señor, tú estás llegando con tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dios mío, tu presencia, Señor, sea en esta hora cubriendo cada vida, cada hogar, llenando cada lugar, Dios mío, ahí donde cada uno de mis hermanos está, Señor. Dios mío, que seas tú, Señor, viniendo en esta hora, Dios mío, sobre ellos, Señor. Que seas tú en esta hora, Dios mío, trayendo fuego, Dios mío, sobre sus vidas, Señor. Tu fuego, Dios mío, que purifica, Señor, que santifica, Señor. Oh Dios, que consuela también en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh Dios, Señor, manifiéstate, Señor, en cada uno de los hogares, Señor, en este tiempo, Dios mío. Manifiéstate con tu presencia, manifiéstate a través de milagros, Señor, mientras compartimos tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Llena cada Amén, uno de los Señor. corazones, Padre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues buenos días, Dios les bendiga a todos los que se han añadido ahora un poco más tarde. Vamos a comenzar en esta mañana y yo quisiera compartirles, había puesto un título a este mensaje que se llama La metamorfosis de la iglesia. Y digo esto porque, bueno, yo creo que casi todos saben lo que significa metamorfosis, ¿verdad? Metamorfosis es el proceso que sufre lo que es el gusano para convertirse en una mariposa. Y en realidad la palabra metamorfosis viene del original que significa cambio de cuerpo, ¿vale? Y en realidad pues tiene que ver con la situación actual de la iglesia. ¿Por qué? Porque como metamorfosis significa un cambio de cuerpo, estamos hablando de un cambio externo, ¿verdad? Un cambio exterior. La iglesia actualmente estamos viviendo un cambio de formas, de nuestras formas externas, sin que esto signifique que tengamos que cambiar la esencia, es decir, los principios fundamentales que el Señor nos ha dado, nuestro propósito, el sentido que tenemos, la misión que tenemos, ¿verdad? Eso no debe cambiar, pero sí están cambiando las formas externas. Y también en esta mañana, bueno, a lo largo de estos días, de estas semanas que llevamos, ¿verdad? Que hemos ido pasando, hemos estado compartiendo muchos mensajes, videos, por escrito, pues a través de Facebook y todo eso, ¿verdad? Hablando de una reflexión o una meditación acerca de las cosas que Dios quiere hacer, las cosas que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Pero también va siendo hora de que vayamos tomando acciones prácticas, ¿vale? Como iglesia me refiero, acciones prácticas como iglesia de las cuales quiero también conversar hoy. Eh, Quiero compartirles que a lo largo de los años la iglesia ha tenido que atravesar por un sinnúmero de obstáculos de todo tipo. Aprovecho para saludar a aquellos que nos ven o nos verán a través de Facebook Live también. Como saben, siempre nosotros editamos luego este video que se está grabando, lo editamos, lo recortamos, dejamos solo lo que es la palabra y lo volvemos a colgar en YouTube también, por si alguien quiere escucharlo más tarde o alguien que no ha tenido oportunidad de verlo, pueda verlo, ¿vale? Como decía, a lo largo de los años la iglesia, y hablamos de, la iglesia tiene 2020 años, desde que Cristo murió, ¿no? Se estableció la iglesia, pues a lo largo de estos 2000 y pico años, ¿verdad? La iglesia ha tenido que atravesar por un sinnúmero de obstáculos de todo tipo. Te voy a decir algunos de ellos. Persecuciones, falsas doctrinas, guerras, tiempos de prosperidad también, diferentes culturas, desviaciones doctrinales, divisiones dentro de la propia iglesia, pero todas estas circunstancias no han podido detener a la iglesia después de 2020 años, ¿vale? Si bien han tenido que atravesar por muchas circunstancias y obstáculos, estas cosas no han podido detener a la iglesia.
Aun cuando la iglesia ha estado en sus épocas más oscuras, siempre el Señor ha intervenido, hablando, haciendo algo, levantando a una persona que traiga una reforma, un cambio. Siempre Dios ha intervenido. Porque entendamos que somos la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es algo que Dios mismo estableció. Jesús mismo la estableció. Ahora, pero sí vemos que muchos de estos factores que no están bajo el control de la iglesia le han obligado a tener una metamorfosis, ¿vale? Todas las circunstancias que hemos mencionado anteriormente, si bien no han podido destruir, acabar a la iglesia, sí es verdad que todas las circunstancias que la iglesia ha tenido que ir atravesando a lo largo de los años, las décadas, los siglos, todos esos cambios drásticos, a veces forzosos, ¿verdad? A veces escapándose al control de la iglesia, como lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Una situación que se nos escapa de las manos, que no podemos controlarla, que no podemos decir, no, esto no va a cambiar, no. Es que forzosamente las circunstancias están cambiando. Todas estas circunstancias a lo largo de la historia llevaron a la iglesia a tener una metamorfosis, lo que decíamos al principio. Es decir, esto significa un cambio de sus formas externas sin perder su esencia. Quiero hacer una aclaración en este punto. No me refiero a que la iglesia se adapte o se amolde al mundo adoptando los principios del mundo. No me refiero a esto, sino más bien a que la iglesia, en medio de circunstancias difíciles y forzosas, debe resurgir en medio de esta crisis para seguir cumpliendo su propósito. ¿Sí? Repito, no me refiero a que la iglesia debe adaptarse, amoldarse a los principios de este mundo, sino más bien, en medio de esta crisis, la iglesia debe resurgir para poder seguir cumpliendo sus propósitos. Y esta palabra propósito y esencia, lo que decíamos antes, cambiar las formas externas sin perder la esencia, esto está unido. Esencia, propósito. Porque el propósito de la iglesia tiene que ver con algo muy esencial. Todos hemos escuchado, hemos leído en la Biblia que la iglesia, la cual somos nosotros, es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Somos nosotros, somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí en esta tierra, somos de carne y hueso y formamos el cuerpo de Cristo. Ahora, una pregunta que muy sencilla podríamos hacernos y respondernos a nosotros mismos. ¿Para qué tiene o para qué quiere tener Jesús un cuerpo en la tierra? La respuesta es muy simple. Para continuar con el trabajo que él comenzó cuando vino, para continuar con ese trabajo de salvar, de predicar el evangelio, de hacer discípulos hasta que él venga, ¿vale? Ese es el único propósito principal, esencial de la iglesia. Representar a Cristo, continuar el ministerio de la predicación del evangelio, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a cada criatura y hacer discípulos a todas las naciones. Discípulos, ¿por qué? Mira, Romanos capítulo 8, versículo 29. Esto debemos de considerarlo y entender, bueno, predicar el evangelio, hablar de Dios a todo el mundo, está bien para que las almas se salven, pero hay un deseo profundo en el corazón de Dios y esto está plasmado en Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito, el primer hijo, entre muchos hermanos. Mira, Dios desea de todo su corazón tener una gran familia de hijos a semejanza de Jesús. Y eso se consigue a través del discipulado, ser formados, ser transformados por la palabra de Dios, por la
nuestra mente, en base a la palabra, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero Dios quiere salvar al mundo, por supuesto que sí, pero Dios también quiere hijos e hijas a la imagen de Jesús, ¿vale? Y esta tarea es la que Jesús ha dado a su iglesia, su cuerpo, ¿verdad? Los que vamos a accionar aquí en la tierra. Ok, ahora yo quiero mencionarles algunos ejemplos históricos y algunos ejemplos bíblicos también de cómo la iglesia a lo largo de los años ha tenido que ir tomando decisiones, ha tenido que ir acoplándose, cambiando en base a las circunstancias forzosas que estaba viviendo. Por ejemplo, algo de historia. En los primeros siglos de la iglesia, pues la iglesia se extendió, el cristianismo se extendió por todo el imperio romano, ¿vale? Los primeros siglos, siglo I, II, III, la iglesia se extendió por todo el imperio romano. El imperio romano era tan grande que se dividía entre Oriente y Occidente, ¿verdad? El imperio romano abarcaba Asia, África, Europa, ¿verdad? El imperio romano era tremendo. En algunas ciudades, la influencia que había de pensamiento griego, que eran muy filósofos, muy pensantes, querían explicación para todo, ¿verdad? En estas ciudades se tuvo que hacer mucho énfasis en ciertas doctrinas y teología, como por ejemplo intentar sacar una teología, una explicación para que la gente entienda lo que es la Trinidad, de que Dios es uno solo, pero que es tres en uno, ¿vale? En algunas ciudades donde había un pensamiento muy filosófico y una mente griega diciendo que Dios no puede ser, no se puede hacer hombre, ¿no? Dudando de si Jesús era hombre. Hubo largas décadas de controversia doctrinal y la iglesia tuvo que ponerse firme, tuvo que hacer teología, a sacar realmente la teoría de por qué es esto así y dan muchas explicaciones. Y en otras ciudades del Imperio Romano, donde la iglesia estaba, no fue necesario esto. ¿Por qué? Porque simplemente creyeron, ¿verdad? Lo que estaba ahí en las escrituras y punto. Y no hizo falta nada más. Ahora, en la ciudad de Cartago, en el año 313 después de Cristo, que era una ciudad del Imperio Romano, en ese tiempo, bueno, el Imperio Romano ha habido tiempos de persecución, tiempo de paz para la iglesia a lo largo de los años. En los tiempos donde había paz, en esta ciudad, en Cartago, estaban las personas originales de esta ciudad. Luego había un imperio que había conquistado a estos y luego vino el Imperio Romano y conquistó a ambos. Entonces se dividía las clases sociales en estas tres: los romanos, los conquistadores primero y los que eran originarios. Como el cristianismo se propagó entre los romanos, que eran la clase alta, los que manejaban los recursos, el dinero, pues la mayoría de las otras clases sociales quisieron hacerse cristianos para tener favor por parte de los romanos, ¿no? Al pertenecer a la misma religión, y de esa manera tener beneficios económicos, beneficios laborales, es decir, declararon a Jesús como su Señor por otros intereses. Pero pasaron algunos años y se levantó una fuerte persecución. Una fuerte persecución porque el nuevo emperador romano decretó que toda la civilización del Imperio Romano tenía que sacrificar ofrendas a los dioses, a los ídolos. Y se controlaba de esta manera: el que sacrificaba se le daba un documento, el cual en algún momento cualquier romano, cualquier militar romano podía pedirle: ¿dónde está tu documento de que sacrificaste a los ídolos? Evidentemente aquel que no tenía este documento era perseguido, era encarcelado, era muerto. Entonces, ¿qué ocurrió? Aquellas personas que habían decidido seguir a Jesús por otros intereses, cuando llegó la persecución, negaron la fe, porque el Imperio Romano les obligaba a negar la fe y a sacrificar a los ídolos. Entonces, en este tiempo, en el año 313 aproximadamente,
había una autoridad en la iglesia, era Cipriano, ahí en Cartago, un obispo, y resulta que él tuvo que tomar medidas, la iglesia tomó medidas de qué iba a pasar con aquellos que negaban su fe. En aquel tiempo, les estoy contando algo que es historia, ¿no? No le estoy diciendo que así tiene que ser. Pero en aquel tiempo la iglesia tomó posturas muy duras con aquellos que habían negado la fe, diciéndoles que no iban a poder ser recibidos nuevamente en la congregación o que no iban a participar de la Santa Cena, sino que ellos tendrían que arrepentirse delante de Dios y Dios mismo les juzgaría. ¿Qué quiero decir? Esto es bíblico, esto es bueno, no quiero decir eso. Pero en aquel tiempo fue necesario que la iglesia tome una postura radical, drástica, donde la fe cristiana se pagaba con la muerte o con la cárcel. Y la iglesia tuvo que tomar una postura bien rígida, bien firme, para poder subsistir y para poder sobrellevar esta situación tan difícil, para que entendieran que seguir a Cristo era una decisión tan importante que si era necesario tenías que pagar con tu vida o con la cárcel. Luego vinieron otros tiempos, ¿verdad? Donde ya no fue necesario tomar estas medidas. Pero estoy compartiendo un poco de historia. Ahora, me gustaría ir a la palabra de Dios en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 28-29. Esto simplemente es para que tengamos una idea de las circunstancias, los obstáculos que la iglesia ha ido atravesando a lo largo de los años, para que lleguemos hasta el día de hoy. Mira, Hechos capítulo 15 nos describe la reunión que tuvo el concilio, una reunión de los apóstoles, de las personas en autoridad en la iglesia en aquel tiempo en Jerusalén, para determinar qué medidas se tomarían con los creyentes que no eran judíos. Porque, como bien sabemos, desde el principio Jesús era judío, sus apóstoles eran judíos, él predicó en territorio de Israel, ¿verdad? Y la mayoría de los creyentes eran judíos, pero llegó un momento en la historia donde el evangelio alcanzó también a los gentiles, es decir, aquellos que no eran del pueblo judío. Y evidentemente los gentiles tenían otras costumbres, otras formas, ellos no tenían el fundamento de las leyes del Antiguo Testamento ni nada de esto. Y el problema que se suscitó en la iglesia en aquel tiempo era, bueno, entonces ¿ahora qué hacemos? Porque los gentiles, aquellos que no son judíos, tienen que cumplir nuestras tradiciones también para ser cristianos. O sea, para agradar a Dios tienen que cumplir con todas las cosas que hay en el Antiguo Testamento. Y vemos la decisión que llegaron a tomar, la iglesia se reúne y aunque no había un mandamiento claro de qué hacer en esta situación, la iglesia tuvo que tomar decisiones. Tuvo que dejar a un lado ciertas formas externas sin perder los principios fundamentales para que los gentiles pudieran venir al evangelio. Mira lo que dice Hechos 15, versículo del 28 al 29, dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo, es decir, esta decisión no es simplemente la iglesia toma una decisión y se acabó, ¿no? Como humanos, no. En oración, buscando de Dios, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de comer sangre, ahogado, un animal estrangulado, ¿verdad? Dice, y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Bien. Esta fue la medida que tomó la iglesia de este tiempo para con los gentiles, es decir, con personas que habían aceptado la fe en Cristo, habían reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador, pero sobre las cuales no se le podían imponer las costumbres judías, ¿vale? Todas las cosas que ellos se regían, que estaban en el Antiguo Testamento, pero que también había muchas otras cosas que cumplían, que eran simplemente tradiciones que habían cogido a lo largo de los tiempos para reforzar los principios morales que estaban en el Antiguo Testamento.
¿Qué quiero decir con esto? ¿Anularon la palabra de Dios? ¿Desprestigiaron lo que Dios ya había dicho? No, no hicieron esto, sino que simplemente dejaron a un lado aquellas cosas externas, sin dejar de lado lo que era esencial, los principios morales que Dios quería transmitir. Creo que el mayor referente de cambios externos en la Biblia lo encontramos en Jesús mismo. Él revolucionó las formas del sistema religioso de aquel tiempo. Él aclaró, dejó bien claro que no había venido a invalidar lo que Dios ya había hablado. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20, Jesús mismo hablando, porque Jesús causó mucha controversia en su tiempo. Controversia especialmente entre los fariseos, los saduceos, los escribas, los cuales supuestamente eran los que tenían mayor conocimiento acerca de Dios, los que determinaban cómo era la liturgia para acercarse a Dios, para agradar a Dios, para adorar a Dios, ¿verdad? Los que se suponen que estaban más cerca de Dios, ellos eran los fariseos, saduceos y escribas. Y ellos fueron los que mayor controversia tuvieron con Jesús. Y Jesús habla y dice, Mateo 5 del 17 en adelante, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Es decir, yo no he venido a anular, a dejar sin valor lo que se dijo en la ley ni los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia, es decir, vuestra manera de responder a Dios, vuestra manera de agradar a Dios, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo que Jesús estaba intentando decir aquí, mira, yo no estoy infringiendo ningún principio moral de lo que Dios ya habló a través de Moisés o a través de los profetas. Lo que Jesús sí que hacía era saltar por encima de aquellas estructuras externas, de aquellas formas, de aquellas tradiciones que el pueblo había ido adquiriendo a lo largo de los años para supuestamente agradar de esa manera a Dios. Jesús lo que estaba haciendo era confrontar las formas externas de aquel tiempo. Mira cómo él confronta a los fariseos en Mateo 23. Mateo 23. Ahí en Mateo 5, si ustedes siguen leyendo en casa, van a encontrar las famosas palabras de Jesús. Oísteis que fue dicho que si alguno toma una mujer que no es suya, adultera, ¿verdad? Pero yo os digo que solamente con mirarla, con deseos impuros, con deseos de pasiones, ¿verdad? Ya adulteró en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Jesús no está invalidando el principio, pero sí está enfatizando en que la ley moral de Dios va mucho más allá que las formas externas, sino que tiene que ver con el corazón del hombre. Mateo capítulo 23, versículo 23 y 24, Jesús reprende a los fariseos y les dice, ¡ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas! Es decir, que vivís en apariencias, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, o sea, todo, hasta las cosas más pequeñas ellos diezmaban. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y lo que Jesús aclara y dice es, esto era necesario hacer, esto, es decir, justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer aquello.
Es decir, lo que está diciendo Jesús, no que lo que estáis haciendo de ser meticulosos en cumplir con ciertos mandamientos, no que está mal, pero lo que sí está mal es que enfaticéis en aquellas cosas y dejéis lo más esencial, lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. Dice 24, guías ciegos que coláis el mosquito, es decir, ponéis mucha atención en cosas pequeñas, insignificantes, y tragáis el camello y pasáis por alto cosas que realmente son relevantes y esenciales para Dios. Esto es lo que Jesús estaba diciendo en aquel tiempo cuando vino y revolucionó el sistema religioso, las formas externas de aquel tiempo. Y estas cosas causó la furia de los fariseos hasta el punto de odiarlo, aborrecerlo y crucificarlo, ¿verdad? Esto es lo que ocurrió. Ahora, vayamos a la actualidad. De la misma manera, las circunstancias actuales obligan a la iglesia a vivir una metamorfosis. Lo estamos viviendo ya, ¿verdad? Estas circunstancias que estamos viviendo, esta crisis, están llevando a la iglesia forzosamente a hacer cambios externos. Ojo, externos en nuestras formas de reunirnos, nuestra forma de discipular, nuestra forma de tener comunión, ¿verdad? Pero lo que sí es verdad que no podemos perder lo esencial, nuestro objetivo, nuestra misión, el propósito que tenemos de parte de Dios. Y yo quiero considerar algunas acciones prácticas. Ahora voy a hablar de cosas prácticas. Y quiero aclarar algo, como no nos están escuchando solo los hermanos que están aquí en Zoom, ¿verdad? Que la mayoría son miembros de nuestra iglesia, sino que nos estarán escuchando personas en todo el mundo. Yo quiero aclarar que estas son medidas que nosotros, aquí en Ecuador, Iglesia Cristiana Bethesda, en Guaranda, vamos a tomar en base a nuestro entorno, a nuestro medio, son las medidas que nosotros necesitamos tomar, ¿ok? Entonces, yo no quiero estar solamente hablando de esto hay que hacer, sino, ok, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Verdad? Y hay 3 puntos específicos que yo quiero tocar, ¿vale? Y más bien son preguntas que debemos hacernos. ¿Cómo nos vamos a reunir? ¿Cómo nos vamos a reunir? ¿Verdad? Miren, esta crisis ha afectado directamente a nuestra manera de congregarnos, ¿vale? Estos son quizá cosas externas, ¿verdad? ¿De qué manera se reúne la iglesia? Lo más normal es que nos reunamos en un local, en un templo, ¿verdad? Más grande, más pequeño, pero es casi lo normal, es lo común, ¿verdad? Que hemos estado acostumbrados a ver, un templo muy grande o muy pequeño, da igual, pero eso ha sido lo normal. Ahora, esta crisis está afectando directamente a nuestra manera de congregarnos. ¿Por qué? Porque forzosamente ya no podemos hacerlo en un espacio físico. Por mucho tiempo la iglesia ha enfatizado, escúchame bien, por mucho tiempo, esto es una verdad, la iglesia ha enfatizado, puede ser directamente, intencionalmente o quizá sin darse cuenta indirectamente, pero la iglesia ha enfatizado en el lugar de la reunión. Es decir, la vida de iglesia rodeando, girando alrededor del lugar donde nos reunimos. ¿Por qué digo que la iglesia girando en torno a esto? ¿Por qué? Porque pago de arriendo, pago de permisos para habilitar, ahorrando o endeudándose para comprar un terreno y luego para hacer una edificación. ¿A qué me refiero con esto? Poniendo mucho esfuerzo, mucho énfasis, porque díganme si no es énfasis en algo que tenga que ver con el lugar de reunión. Cuando una iglesia pequeña, quizá como la nuestra, un ejemplo, si una iglesia pequeña donde hay 30 miembros, supongamos que ingresan $600 al mes y la mitad del ingreso como mínimo, $300,
se va en pagar un arriendo de un lugar físico, en pagar servicios básicos y otros gastos fijos. Y quizá un 10% esté destinado a misiones. ¿Dónde está la prioridad ahí? ¿No? ¿Dónde se está enfatizando? Indirectamente se está enfatizando en que el lugar de la reunión es lo que tiene mayor relevancia, porque es donde invertimos mayores esfuerzos y es donde gira la vida de la iglesia en torno al lugar, ¿verdad? Otras iglesias quizá están ahorrando por mucho tiempo, o algunas endeudándose con créditos con el objetivo, ¿no? El objetivo continuo, y haciendo rifas, haciendo ventas para comprar un terreno y después para edificar un templo. Ahora, la incapacidad de reunirnos en templos, quiero que entiendan que puede continuar. Porque escucho noticias en España, hasta final de año no se van a permitir reuniones sociales. Es decir, tenemos que ser muy conscientes de lo que está ocurriendo en el mundo. Se está hablando de que posiblemente vivamos diferentes etapas de cuarentenas en los próximos años, hasta que realmente se pueda controlar esta situación que está ocurriendo. Entonces quizá a veces pensamos, bueno, la semana que viene se acaba y todo vuelve a la normalidad. Pero tenemos que ser conscientes de que esto probablemente, es muy probable que no va a ser así. Entonces, si todo nuestro esfuerzo ha estado en dónde nos reunimos, en el lugar físico, ¿qué va a pasar ahora? Necesitamos cambiar esta forma externa. Esto tendrá que dar en la mayoría... ¿Su micrófono no funciona? Perdón. ¿Sí me escuchan? Los de Zoom, porque los de Facebook sí te escuchan. ¿Me escuchan o se cortó el sonido? No se escucha. Ahora, ¿verdad? Eso. ¿Ves? Los fallos tecnológicos. Ni en la tecnología podemos confiar, hermanos. Lo que venía diciendo. La incapacidad de reunirnos en templos puede continuar y dar un giro drástico. La mayoría de la vida de iglesia ha girado en torno al templo. Y esto debe cambiar. ¿De qué manera nos vamos a reunir? ¿De qué manera nos vamos a congregar en este tiempo? Ahora mismo lo estamos haciendo a través de este medio. Es la manera, es otra forma, ¿verdad? Es otra forma externa, pero no pierde la esencia. La esencia es reunirnos, estar en comunión, escuchar la palabra de Dios, adorar juntos, animarnos unos a otros. A mí me anima ver tu cara ahí. Los que tienen quitado el video, la cámara, no me animáis porque os veo una pantalla en negra. Pero está bien por aquellos que sí. No, es broma. Es broma. Pero es la manera, ve, ya se comienzan a activar ahí algunas pantallas. Es la manera externa que tenemos ahora de seguir cumpliendo con algunas cosas que son esenciales, ¿verdad? Probablemente mantengamos este método y será muy probable que después de esto pues tengamos que ver dónde priorizamos nuestros esfuerzos en la manera en la que nos vamos a congregar. Porque si hemos apuntado con todas nuestras fuerzas a un lugar físico y resulta que ya no más podamos reunirnos, ya no podamos reunirnos 30 personas en un lugar físico, nuestro lugar de reunión tendrá que cambiar, o nuestra forma de reunirnos tendrá que cambiar. Quizá tengamos que volver a grupos más pequeños en casas, y reuniones de mucha gente tengamos que hacerlas de esta manera, ¿no? Estas son cosas que me hacen reflexionar. Y yo creo que vamos a continuar de esta manera. Imagínense, nosotros ahora mismo como Iglesia Cristiana Bethesda ni siquiera tenemos el lugar físico, porque justo antes de empezar la cuarentena se dejó ese local. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Hermanos, tendremos que abrir nuestras casas.
o que nuestras casas sean donde la iglesia se reúne, ¿verdad? Si tenemos oportunidad en algún momento de reunirnos masivamente, gloria a Dios. Pero y si no podemos hacerlo, la iglesia no debe detenerse por este motivo, sino que tiene que sufrir una metamorfosis. Punto número 2. La primera hemos dicho cómo nos reunimos, ¿verdad? Esto está sufriendo un cambio, la manera en que nos estamos reuniendo. Pero sin impedir que la iglesia siga adelante, ¿vale? Punto número 2. Las finanzas de la iglesia. Este tema siempre un tema controversial, siempre un tema delicado. ¿Dónde deben ir ahora las finanzas de la iglesia? Si la mayoría de recursos que la iglesia con diezmos y ofrendas generaba, la mayoría, sinceramente, eran invertidos, no digo en todos los casos, pero en muchas de las congregaciones, en pagar un lugar de reuniones, sea para edificar, sea para alquilar, sea para mantener. Y si no es en el lugar de reuniones, en la infraestructura, en compra parlantes, compra computadora, compra instrumentos, ¿verdad? La mayoría de recursos se nos han ido en estas cosas. Esto es la verdadera realidad en la mayoría de iglesias. Entonces, si las finanzas estaban yendo en esa dirección, ¿a dónde tienen que ir en este momento? ¿Verdad? Porque si ya no hay lugar físico que mantener, si ya no hay instrumentos que comprar, si ya no hay parlantes que comprar tampoco, si no hay que pagar luz y agua del local, entonces, ¿a dónde deben ir? ¿No? Siempre, si decimos a dónde deben ir, deberíamos preguntar, ¿a dónde fueron hasta ahora los recursos de la iglesia? Como ya había mencionado antes, nosotros siendo una iglesia pequeña, la mayoría de los recursos yo creo que se han ido en eso, en pagos de arriendos, en mantenimiento del sitio, en cosas que tenían que ver con la estructura física de la iglesia, con implementos y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero esto tiene que cambiar, tiene que cambiar. Tenemos que recordar cuál es la esencia y propósito de la iglesia. El propósito es predicar el evangelio, el propósito es hacer discípulos. Entonces, ¿dónde deberían ir los recursos de la iglesia en este momento? Movilización de personas que están yendo a lugares, bueno, ahora mismo que estamos en plena cuarentena no, pero en el momento que podamos, aquellos que se están movilizando a lugares donde van a anunciar el evangelio, donde quizás yo no estoy llegando, donde la mayoría no está llegando por diferentes motivos, pero hay personas que sí están yendo a lugares donde toda la iglesia no puede llegar. Yo creo que los recursos de la iglesia deberían estar apuntados en esa dirección. Sostenimiento de obreros a tiempo completo. Hermanos, hay personas que no están generando un recurso, no están trabajando como lo hacen la mayoría para tener ingresos, sino que hay personas que han decidido servir a Dios a tiempo completo. Es decir, creer que Dios les va a proveer. Y cuando digo tiempo completo es que están dedicando toda su vida, todo su tiempo disponible a predicar el evangelio, a aconsejar, a visitar, a extender el reino de Dios. Yo creo que las finanzas de la iglesia tendrían que ir en esta dirección. Hay pastores que llevan años sacrificando sus vidas, dando su vida a tiempo completo, sin tener otros ingresos extras, ¿verdad? Para servir al Señor y servir a aquellas personas que lo necesitan, ¿verdad? Entonces, a veces hemos dicho los recursos se están yendo a infraestructura, se están yendo a un arriendo, se están yendo a pagar un crédito, ¿verdad? Pero estamos limitando, estamos paralizando a aquellas personas que sí han tomado la determinación de ir, de pagar el precio, y estamos poniendo el dinero de la iglesia en el lugar erróneo, en el lugar equivocado. Quisiera, si es posible, la semana que viene hacer algún programa, un Facebook Live o algo así, hablando, una entrevista con personas, obreros que están sirviendo a tiempo completo para poder hablar y para que la gente conozca la realidad de lo que significa vivir por fe. Con esto no estoy desprestigiando o hablando en contra de aquellos que sí trabajan y tienen un salario, no, para nada. Pero lo que sí estoy diciendo es que la iglesia
debería poner su atención y sus esfuerzos y recursos en aquellas personas que han decidido entregar su vida por completo a la predicación de la palabra. Y debería estar apoyando a estas personas para que el evangelio llegue a donde tiene que llegar. Y otro punto que la iglesia debería hacer, suplir necesidades físicas, principales, de alimento, de salud, a personas que lo necesitan, que están en una situación de vulnerabilidad. Pero quisiera aclarar algo. A veces pensamos que se trata solo de regalar algo, de dar comida, de dar medicina, de aportar con algo, pero yo les recuerdo una cosa. Hay organizaciones no cristianas que también hacen esto, ¿vale? Hay organizaciones que también hacen esto y no predican el evangelio. Nuestra intención a la hora de suplir una necesidad tendría que ser sí o sí, la intención es suplimos una necesidad, pero acompañado de esto tiene que venir la predicación del mensaje del evangelio. Porque si no, simplemente nos estamos haciendo como cualquier otra organización no cristiana, ¿verdad? Y por último, ¿cómo vamos a discipular? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a discipular? Quiero, antes de pasar a este último punto, explicar cómo lo vamos a hacer, porque estamos hablando del tema finanzas. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a recoger una ofrenda. Nosotros los que estamos aquí en casa, Normita, Manuel, yo, Diana, ¿verdad? Vamos a recoger nuestra ofrenda y nosotros ya pensamos en personas que están sirviendo a tiempo completo, a las cuales queremos apoyar. Cada uno estamos en nuestras casas, ¿verdad? Pues tenemos dos opciones, dos opciones que podemos darle. Miren, tenemos que tener claro a dónde van nuestros recursos, ¿verdad? ¿Dónde deberían ir los recursos de la iglesia? Yo les propongo dos cosas, una de dos. El que quiera, como Pablo dijo a una de las congregaciones que visitaba, cada semana, según cada uno ha sido prosperado, aparte un poco, ¿verdad? Según cada uno ha sido prosperado, si ha sido mucho, mucho, si ha sido poco, poco, aparte un poco para que cuando se recoja una ofrenda, entonces tengáis que dar. Esa ofrenda que Pablo recogía estaba dirigida a hermanos en Jerusalén que estaban pasando dificultades, ¿vale? Entonces, dos opciones. Tú puedes guardar tu ofrenda, tu diezmo, lo que tú quieras, lo que tú veas, ¿verdad? Y si tú no conoces a nadie a quien poder bendecir, a alguien que esté sirviendo a tiempo completo, que esté predicando la palabra de Dios, o no conoces a alguien que diga, bueno, tengo una familia que sé que está pasando necesidad y yo mismo quiero apoyarle económicamente, os quiero apoyarle con comida, os quiero apoyarle, no sé, con medicinas, además de predicarle el evangelio, ¿vale? Si no conoces a nadie o no tienes claro, si tú quieres, puedes hacérnoslo llegar de alguna manera y entonces nosotros vamos a invertirlo en eso. Si no quieres o si tú sabes de alguien que lo necesita y ya tienes a alguien en tu mente, puedes hacerlo tú mismo, ¿vale? Porque no se trata de que nosotros tenemos que tomar control de las finanzas ni nada de eso, ¿no? Nosotros vamos a comenzar a hacerlo. Cada domingo nos vamos a reunir, vamos a hacer esto que es algo esencial, ser generosos, más bienaventurado dar que recibir. Vamos a dar al Señor y vamos a invertirlo en aquellas cosas que entendemos que son prioritarias en este tiempo. Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, les comparto, esto no es ninguna imposición, ningún mandamiento, sino es más bien una proposición de creemos que los recursos ir enfocados en esta dirección. Nosotros no estamos pagando local, no estamos pagando crédito del local, de la iglesia, ni de ningún terreno de la iglesia. Entonces, prácticamente todos los recursos que la iglesia pueda generar pueden ser invertidos en la extensión del reino de Dios. Alguna actividad de tipo evangelística, en misiones, en cosas que tengan que ver, que realmente estén produciendo un fruto espiritual. Amén. Y por último, ¿cómo vamos a discipular? Pues creemos que no podemos quedarnos en el método de enseñanza actual. ¿Cuál es el método de enseñanza actual? Donde una persona se pone delante de una pantalla, como estoy haciendo yo ahorita, y hablo de 30 minutos a 1 hora.
¿vale? Te doy enseñanza, tú escuchas, estás ahí calladito con el micrófono en mute en tu casa y después de esto hacemos una oración y chao, chao. Nos vimos, ¿verdad? Nos despedimos. Eso tiene que cambiar. Si bien puede permanecer, pero añadiendo con un plus. Necesitamos promover una manera de discipulado donde cada creyente en su casa pueda escudriñar su Biblia. Su casa pueda saber cómo adorar a Dios. Donde cada creyente en su casa pueda tener una comunión y una intimidad con Dios y pueda enseñar esto a otras personas. Necesitamos añadir este plus. Yo sé que en muchas de las ocasiones hay muchos hermanos o muchas iglesias que ya lo han estado haciendo. Pero tenemos que ser mucho más conscientes en este tiempo. Porque, como veníamos diciendo hace algunas semanas, si nuestro alimento espiritual va a depender de un hombre que se para en una pantalla o en un púlpito hablándome 1 hora y ese es mi pan espiritual, ahora mismo ya desde el púlpito cara a cara no podemos, ¿verdad? Hermanos, si ha fallado el sistema de salud, si ha fallado el gobierno, ¿no puede fallar el internet? Algunos ya tienen problemas con el internet. Hermano, si ya no podemos tener estas reuniones, si ya no nos podemos llamar, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a seguir discipulando? ¿Cómo vamos a cumplir con lo esencial que Jesús nos mandó? ¿Cómo vamos a seguir predicando el evangelio? Cada uno tendrá que hacerlo con su círculo más cercano de influencia. Mientras tanto, a través de estos medios lanzaremos la palabra y que llegue a donde tenga que llegar, ¿verdad? Que la semilla llegue a otros países, que llegue a donde tenga que llegar. Pero no pongamos toda nuestra confianza en estos medios, porque pueden fallar. De pronto, ¡pum!, se puede acabar el internet. Se han acabado otras cosas. Esto también se puede acabar. Entonces necesitamos poner nuestra atención en que ahora más que nunca es urgente desarrollar un método de discipulado donde interactuamos. Mira, en próximas reuniones yo propongo, ya lo hemos hecho esta semana, ¿verdad? Leímos Mateo 24 y estuvimos conversando. Bueno, ¿y qué opinan de esto? ¿Cómo interpretan esto? Ok, ¿qué creen que Jesús está queriendo decir aquí? Seguiremos teniendo este tipo de reuniones los domingos, pero necesitamos tener otras reuniones donde interactuamos, donde oramos unos por otros, donde, ¿verdad? Necesitamos cambiar esta manera de discipulado o necesitamos retomar, poner mucho más énfasis. Amén. Quiero dejarles con Isaías 43, 19. Isaías 43, 19. Y hoy quizá esta reunión ha sido un poco diferente, pero yo creo que es necesario. Es necesario, así como la iglesia a lo largo de los años, de los siglos, ha tenido que pararse, ser consciente de la situación que está viviendo a su alrededor, los obstáculos que está encontrando, y reunirse en un concilio o hacer una reunión. ¿Qué vamos a hacer ante estas circunstancias? Eso es lo que estamos haciendo hoy día a través de Zoom, a través de Facebook Live, es lo que estamos haciendo hoy día. Como iglesia nos estamos sentando, estamos viendo qué dice la Biblia, cómo la iglesia antigua, cómo la iglesia primitiva ha enfrentado diferentes circunstancias y cambios a lo largo de la historia, y hoy nos toca a nosotros sentarnos a pensar y a orar al Señor y decir, Señor, ¿cómo afrontamos esta situación externa sin dejar de lado lo esencial, lo primordial, lo que es indispensable? ¿Cómo lo hacemos? Dice Isaías 43, 19. He aquí, yo hago cosa nueva. Y mira, este versículo, no quiero coger un versículo de la Biblia y sacarlo de contexto y ya está, sino que Dios está hablando aquí a través del profeta Isaías al pueblo de Israel y les está haciendo en memoria. En el 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿A qué cosas antiguas se está refiriendo? Se está refiriendo, mira, Dios hizo proezas en Egipto.
Él hizo proezas, él exterminó al ejército egipcio, él abrió el mar rojo y está hablando de esas cosas tremendas que Dios hizo. Pero aún así les dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas, aunque fueron buenas y vinieron de parte de Dios, porque dice, he aquí yo hago cosa nueva. Está bien lo que Dios hizo en el pasado, está bien lo que Dios ha hecho con la iglesia a lo largo de los siglos, pero no te acuerdes ahora de eso, porque el Señor en este tiempo, para este tiempo, quiere hacer algo nuevo. Pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En esta circunstancia, en este obstáculo que la iglesia actual está encontrando, está bien que digamos, bueno, Señor, tú lo hiciste con Israel, tú lo hiciste en tiempos pasados, tú hiciste tal milagro, tal milagro, tal milagro. Está bien. Pero ahora el Señor quiere que fijemos nuestra mirada en aquello nuevo que Él quiere hacer para este tiempo. Y es necesario que estemos deseosos, dispuestos y expectantes a lo que Dios quiere hacer en este tiempo. A no estar aferrado, bueno, Señor, si tú lo hiciste así, así mismo tienes que hacerlo. El Señor quiere hacer algo nuevo para este tiempo. Algo nuevo para este tiempo que permita a su pueblo seguir adelante con los propósitos que Él tiene. Y para eso es necesario estar abiertos. Como ya veníamos compartiendo en algunos videos, quitar de nuestra vida toda rigidez, toda resistencia al cambio externo. Recuerden, metamorfosis cuerpo, cambio externo, cambio de apariencias, sin perder lo esencial, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, la tarea que Dios nos ha encargado. Yo quiero orar también para despedirnos y animarles a que podamos seguir buscando aquellas cosas fundamentales, esenciales del Evangelio, cuáles son los principios que son inamovibles, que no deben cambiar para nuestra vida y la manera en la que representamos a Jesús y hacemos su obra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por los tiempos de cambios que permites, Señor, gracias porque tú estás con nosotros, Señor, aún en estos tiempos, Señor, de dificultad, Dios mío, y nos ayudas a superarlos por medio del poder de tu Espíritu.